Vamos a alabar a Dios con el himno 366. En Cristo hallo amigo. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno 253. Tuyo soy, Jesús. Tuyo soy, Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas de fe subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de la luz, viva yo, buen pastor. A seguirte a ti me consagro, motivado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca
cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santas delicias de tu comunión gozar, conservar contigo y tu dulce voz cada día escuchar, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, buen pastor, de tu gran amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad, aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo, oh buen pastor. Amén. Tu presencia, Padre amante, invocamos, reverentes, nuestro ser y amor ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad hoy descienda a este lugar. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alaban. Amén. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, en esta mañana queremos agradecerte porque nos has conducido hasta aquí, agradecerte infinitamente porque podemos congregarnos con estos hermanos queridos, hijos tuyos,
Señor, te rogamos que en esta mañana, al abrir tu santa palabra, al hablar acerca de ti, tu Espíritu Santo descienda en nuestros corazones, para que lo hagamos con el único objetivo de darte gloria, honra, y para conseguir, Señor, de ti, de tu palabra, un mensaje que nos ayude, Señor, a prepararnos para cuando tú vengas. Amén. Permítenos, por favor, sentir tu presencia, que no haya lugar para ningún pensamiento malo en nuestro corazón en esta hora. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bienvenido a la casa de Dios en esta mañana. Que tengan todos un feliz sábado. Espero escucharlo, al menos yo, feliz. Es un lindo día, ¿no? El que Dios nos está regalando en esta mañana. Que al salir de la casa de Dios, como decía Cristian mientras oraba, podamos salir renovados de haber estado en la presencia de nuestro Padre Celestial. Agradecemos a quienes colaboran semana a semana para que podamos tener un lugar acorde, calefaccionado, aunque tenemos ventilado, estamos bien calefaccionados aquí. Es un motivo de agradecimiento a quienes colaboran, también a los de multimedia y audio, quienes hacen un gran trabajo, ¿no? Preparar todo para poder después grabar y que los hermanos que no pudieron asistir puedan ver desde sus casas. También saludamos a ellos, a cada uno de los que puedan ver después el sermón de esta mañana a través del medio digital. Recordarles, hermanos, algo importante. Esto es por el cuidado de cada uno de nosotros y cuidar a aquel que está al lado. Tener bien puestos los barbijos. Eso es importante, que todos podamos tener bien puestos los barbijos mientras estemos aquí en la casa de Dios. Es una manera de cuidarme yo y cuidar al que está conmigo, ¿no? Vamos a alabar a Dios, lo vamos a hacer. Antes de eso, presentar a quienes estamos aquí en la plataforma. Para mí es un placer presentarles a Cristian Cuadro, quien va a tener la meditación en esta mañana. Por lo general, hacemos brevemente una reseña acerca de la vida. Cristian podríamos decir que es líder de futuros líderes de nuestra iglesia, líder de futuros líderes. Pero creo que, podríamos decir también que es padre de 3 hermosos hijos, ¿no? Y eso para un padre creo que es el cargo más lindo, más importante. Agradecer por su predisposición para traernos la meditación en esta mañana y que Dios pueda estar obrando a través de él para que el mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Ahora sí vamos a adorar a Dios a través de los diezmos, de las ofrendas. Para eso vamos a ver el video de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Gestión confiable. ¡Hola! ¡Edna! ¡Romilson! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte de nuevo! Te eché de menos. Oh, Edna, es tan bueno haberte encontrado. Tengo que pedirte perdón. ¿Perdón? Sí. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de aquel día que entraste a nuestro sector y solicitaste donaciones para tu iglesia? ¿Te acuerdas de eso? Hola, compañeros. Hola, Edna. Yo estoy aquí hoy no solo como compañera de trabajo del banco de ustedes, sino para hablar de mi iglesia. Como ustedes saben, yo soy adventista del séptimo día y cada año mi iglesia recauda fondos para un proyecto para la ADRA.
Y con ese proyecto ayudamos a las personas necesitadas, donde se recauda dinero y donaciones para ayudar a esas personas y otros proyectos sociales. Así que voy a dejar un folleto para cada uno de ustedes y voy a hablar individualmente sobre el proyecto. ¿Puede ser? Sí. Se trata de una agencia humanitaria no gubernamental. En el mundo, las actividades de ADRA son muy importantes. Son cerca de 125 países beneficiados. Así que ese es el proyecto de la ADRA que beneficia a muchas personas, ¿saben? Después de que tú saliste de nuestra sesión, Juan y yo hicimos algo muy feo. ¿Ustedes creen en esa historia? ¿Cómo puede ser que alguien tan inteligente como Edna caiga en un cuento del tío como ese? Le di porque era nuestra compañera de trabajo, pero las iglesias que existen quieren recaudar dinero que va a todos los bolsillos de los pastores. Voy a decirles también que estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Esa historia de donar dinero también se dio porque era nuestra compañera, por la consideración que le tenemos, por eso hicimos la donación. Pero que eso va para la iglesia, para ayudar a los niños pobres. ¿Creen realmente que ese dinero será utilizado para los niños y para los que lo necesitan? Oh, no, gente, estoy indignada. No puedo verlo como ustedes lo ven. Ella mostró todo, los números, los gráficos, lo que ha sucedido este año. ¿Y ahora? No hay duda, es una iglesia muy seria. De no ser así, no estaría tan claro. Edna, después de que te transfirieron a Recife, a Juan y a mí nos trasladaron a Bom Jesús Galapa. Y allá ocurrió una gran tragedia. Juan, ¿cómo pudo pasarnos algo así? Tanta agua en esta casa. Mira esto, parece un diluvio, viejo. ¡Qué calamidad! Tanta agua, llovió tanto. El agua llegó al techo de mi casa. Acabé de dejar a mi esposa y a mi hijo en el refugio. Volví para tratar de recuperar algo, pero no pude. Mira eso. ¿Y esa lancha? ¿Qué nombre es ese? Adra. Déjame ver. Esa es la iglesia adventista, muchacho. Ahora que me acuerdo, ella nos habló sobre eso en esa época cuando estábamos en el banco. Recuerdo. Nosotros no le creímos, muchacho. Qué increíble que la gente haga una cosa de esas. Es cierto. Vamos. Vayamos allá. Toma esto. Eso es para ti. Está todo listo. Aquí tiene. Romilson, me sorprendes. Pero al mismo tiempo estoy feliz. Porque una vez más, Dios honró la iglesia a través de tu experiencia. Él te mostró a ti cómo Él cuida a su pueblo, cómo es seria la administración de nuestra iglesia. Y esta experiencia una vez más mostró cómo Dios se preocupa por la salvación de sus hijos. Por eso yo quería pedirte perdón. Oh, gracias. Hoy, después de muchos años, les estoy contando esta historia a ustedes. Yo ya estoy jubilada, pero sigo apoyando el trabajo de la ADRA y todos los proyectos de la iglesia en cualquier situación. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Gracias porque podemos estar reunidos como hermanos, disfrutando de alabanza, Señor, a tu nombre. Ahora queremos también ser dadivosos, Señor, con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, en agradecimiento a las muchas bendiciones que nos das a cada semana, Señor. Te queremos agradecer por eso, Señor, y que nos ayudes a poder estar atentos a tu palabra en lo que resta de este día. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Mientras
Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Lo vamos a hacer con el himno Padre, a tus pies me postro, con el número 250. ¿Lo hacemos de pies? ¿Nos ponemos de pie todos? Me postro, rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme puro en todo, libre del pecado. Pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de bienes, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte, y en el corazón guardarte. Pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de veras, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Puedes hoy con Cristo a solas conversar, Él te espera con sincero amor. Todas tus lágrimas puede consolar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque hoy pudiste acompañarnos para venir a tu casa y que pudimos aprender más sobre ti. Te queremos pedir que ahora tú acompañes a Cristian para que él tiene la palabra, que tú puedas poner las palabras en su boca, Padre. Te pedimos que cuando salgamos de aquí, que tú nos protejas como siempre lo haces. Te pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Cande, por la oración. Vamos a tener el momento de la adoración infantil, así que pedimos a los chicos que presten atención al video.
El 14 de agosto de 2021. Hola chicos, ¿cómo están? Que tengan todos un muy feliz sábado hoy. La historia que les quiero contar es sobre un padre que está relatada en la Biblia. Hace mucho tiempo, en la tierra de Israel vivían un sacerdote llamado Zacarías y su esposa, Elizabeth. Ellos eran de la tribu de Leví y Elizabeth era descendiente directa de Aarón, gente muy buena y justa. Elizabeth deseaba mucho tener un hijo, pero por más que intentaba, no lo conseguía. Los sacerdotes en esa época hacían turnos para realizar las tareas de la iglesia. Había cerca de 7.000 sacerdotes y se turnaban para trabajar 2 semanas por año en el templo. Cierto día, mientras Zacarías estaba en el templo, de repente apareció un ángel llamado Gabriel. Zacarías se asustó y sintió temor, pero el ángel lo calmó y le dijo: tu mujer tendrá un hijo y deberás llamarlo Juan. Sería lleno del Espíritu Santo y hablaría al pueblo de Israel sobre el amor de Dios y su salvación para todos nosotros a través de su Hijo Jesús. Zacarías dudó. ¿Ustedes hubieran creído? El ángel Gabriel vino del cielo y Zacarías no le creyó. Entonces Dios les dio una señal. Zacarías quedaría mudo, incapaz de decir una palabra hasta el nacimiento. Después del nacimiento, llegó la hora de dedicar al niño y ponerle nombre. Todos se sorprendieron cuando Elizabeth dijo que su nombre sería Juan, porque ninguno de sus parientes tenía ese nombre. Zacarías escribió: su nombre es Juan. Entonces su lengua se destrabó y pudo hablar nuevamente y agradeció al Señor. Zacarías recibió a un ángel cuando estaba orando y Dios le dio un hijo. Fue una bendición al hablar a otros de la salvación. Él sería el padre de quien prepararía el camino para Jesús. Dios lo eligió especialmente y le dio oportunidad de ser padre, aunque ya era anciano. Hoy nosotros también somos hijos y podemos honrar a papá y a mamá. ¿Y cómo lo hacemos? Obedeciendo, amando y haciendo siempre lo mejor. Y también honrando a nuestro Padre Celestial. Repetimos nuestro versículo de hoy. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Éxodo 20:12. Oremos, agradeciendo a Dios por ser nuestro Padre, cuidarnos y amarnos. Y también porque nos regaló un papá y una mamá para guiarnos y acompañarnos a cada paso. Recordemos orar por nuestros amigos. En las tarjetas de Orar para Salvar. Hasta la próxima, amiguitos, que disfruten de un hermoso sábado con Jesús. Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, conmigo tenerte, decir que te amo. Abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos para contemplarte. Buen día, ¿cómo les va? Feliz sábado. Es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana.
Primero que nada, gracias, Cande, por tu oración. Muchas gracias. Me emocionó. Hay algo en la oración de un niño, de una niña, que es como más movilizante, y si encima piden por uno para que Dios lo bendiga en la meditación, es como que mueve. Así que gracias también por la valentía, porque también sé que hay que ser valiente para aceptar pasar al frente a hacer una oración. Gracias, hermanos, gracias, Héctor, por la invitación. Gracias a Dios porque podemos estar todos aquí. El tema de hoy es suculento, así que vamos a ir rápido al grano. No prometo que nos vayamos antes de las 12 porque me quedan 16 minutos, pero sí vamos a tratar de no demorar demasiado. Filipenses 2.5. Filipenses 2.5. Los invito a que abramos nuestras Biblias. ¿Cómo ha cambiado, no, la experiencia ahora de predicar? Antes como que te daba cierto nerviosismo tener la iglesia llena al predicar. En cambio ahora hay cámaras por todos lados que te están filmando, entonces ya sentís que tenés que hacerlo al estilo de los presentadores, ¿no? Por eso estamos hablando acá y ahora me ven acá y es como cambia. Bueno, un saludo a todos los que vayan a ver el tema también después en sus casas por el video. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir. Algunas versiones hablan del pensar. Pensad pues como vuestro Padre Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Filipos y quiere que la iglesia reaccione, que la iglesia comprenda muchas cosas, y a continuación, en los siguientes versículos que vamos a leer más adelante, Pablo va a hacer una descripción de la carrera de Jesús, de la trayectoria de Jesús, como que de su currículum vitae. Pero antes de mostrarnos, de hablarnos acerca de ese resumen de la vida de Jesús, Pablo empieza con este versículo mostrándonos cuáles eran las motivaciones de Jesús. ¿Cuál era la motivación de Jesús? Y por eso comienza diciendo, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Está hablando del sentir, del pensar. Eso no se puede ver. El sentimiento, el pensamiento no se puede ver. Eso anida dentro de cada uno. Y la bola de sentimientos y de pensamientos que tenemos son fruto de nuestro carácter. Son fruto de lo que realmente somos. Se puede disimular una sonrisa, pero no se puede erradicar la ira, el rencor, la rabia del corazón si no nos decidimos a hacerlo, si no tomamos la decisión concreta de hacerlo. El tema de esta mañana es que nos pongamos a pensar en cuáles son las motivaciones de nuestra vida. ¿Cuán dispuestos estamos a sentir o pensar igual que Cristo Jesús? Y para hacer un poco esto, quisiera que estudiemos la historia de un personaje de la Biblia que justamente nos muestra todo lo contrario. Nos muestra lo que por ahí puede ser nuestra experiencia. El querer guiar nuestra vida con motivaciones muy distintas a las de Cristo, y a qué nos lleva tomar esa decisión, ¿sí? Vamos a estudiar la historia de Joab. Yo una vez hablé de esto en una meditación del culto joven, hace 2 años, y hoy lo quise hacer en forma de sermón. Espero que los que estuvieron no se acuerden. Y bueno, y creo que la gran mayoría no estuvieron esa tarde, pero quiero que estudiemos acerca de Joab. Abramos nuestra Biblia en 2 de Samuel, capítulo 2,
Dejen marcado, perdón, ahí en Filipenses, porque después vamos a volver a Filipenses 2. Ahora nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 2. Los ubico rápidamente en el contexto histórico. Saúl había muerto, el rey Saúl había muerto, y una vez muerto el rey Saúl, el que tenía que ser el rey, porque Dios lo había ungido, era David. Pero resulta que gran parte del pueblo de Israel no aceptó que David fuera rey. Entonces el pueblo se vio dividido, y por un lado quedó Israel, que mantuvo su nombre, y por otro lado quedó Judá. Desde ese momento el pueblo de Israel quedó dividido. Y el pueblo de Judá tenía a David como su rey, pero el pueblo de Israel tenía a Isboset por rey, ¿sí? Ellos habían nombrado a Isboset como rey. Y por supuesto en un principio hubieron batallas entre ellos, David e Isboset, Israel y Judá. Y cada uno de estos reyes tenían sus líderes militares. David tenía varios líderes, se habla de la élite del rey David. Y uno de estos líderes era Joab en ese momento. Isboset tenía otro líder que era Abner, ¿sí? Resulta que en estas batallas, que obviamente no se daban como se dan ahora, sino que era más la confrontación cuerpo a cuerpo, en una de estas batallas, Abner, el que era el líder del ejército de Israel, iba huyendo de Asael, hermano de Joab. Asael lo estaba persiguiendo porque lo quería matar. Y en eso de que se perseguían, cada tanto parece la Biblia cuenta que Abner se daba vuelta y le decía a Asael, no me persigas, porque si me persigues y nos encontramos te voy a matar, y después de que te mate, ¿cómo miro yo a los ojos a mi hermano Joab? Claro, porque recuerden que antes todos estos eran el mismo pueblo, eran hermanos, luchaban juntos, ahora estaban divididos. Pero Asael siguió con su objetivo, y cuando se encuentran Asael y Abner, Abner mata a Asael. Y cuando Joab se entera que Abner había matado a su hermano, él es quien continúa la persecución y va atrás de Abner. Pero también en algún momento se ve que, obviamente desde lejos, Abner habla con Joab, y quisiera que leamos eso. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 25. Fíjense lo que dice. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Abner le decía, ¿hasta cuándo, Joab? ¿Vas a seguir insistiendo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir matándonos entre nosotros? ¡Basta! Era una propuesta de paz que Abner le estaba diciendo a Joab. Y ahora queda la decisión de Joab. Líder militar, me lo imagino arriba de su caballo, con todo el pueblo, con todo su ejército, el que lo apoyaba, observando a ver qué decisión iba a tomar. También el pueblo del frente, que hace poco eran hermanos de ellos, observando, mirando y escuchando a ver qué iba a decir Joab. Entonces en el versículo 27 nos cuenta la Biblia que Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. En otras palabras, vos comenzaste. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Qué hombre, ¿no? Habían matado, el que estaba proponiendo la paz, horas antes había matado a su hermano, y ahora él, delante de todo el pueblo, decide mostrar perdón, nobleza. ¡Oh, qué líder! ¿Era realmente ese el espíritu de Joab? ¿Quieren que lo desenmascaremos? Vamos más adelante. 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 22. Nos ubicamos de nuevo en la historia. Pasado un tiempo, ya Joab no era uno de los líderes del ejército, era el general del ejército de David.
había salido a una batalla y mientras él no estaba, Abner viene a David a presentarse ante el rey y a ofrecerle paz. Y David lo recibe, lo escucha y le dice, es cierto, tenemos que estar en paz y yo te prometo que nadie te va a tocar, que nadie te va a lastimar, Abner. Y Abner se retira de la presencia del rey y fíjense lo que dice ahí, 2 de Samuel capítulo 3 versículo 22. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues lo dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. ¿Era realmente el sentimiento de Joab perdonar a Abner? ¿Ser noble? ¿Ser perdonador? ¿O en realidad en ese momento era lo que a él le convenía? Mostrarse noble, mostrarse perdonador. ¿Saben que hay algo interesante de esta historia que nos muestra? Que muchas veces nuestros sentimientos y pensamientos difieren de lo que hacemos por diferentes propósitos y objetivos. Muchas veces. Hay algo que también nos muestra esta historia, es que a la larga, a veces pensando que estamos en secreto, esos pensamientos y esos sentimientos salen y se exteriorizan. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, con una novia mía, que no voy a decir el nombre de ella porque quizás no le guste que cuente esta historia, esta anécdota, y después me rete en el almuerzo delante de nuestros 3 hijos. Estábamos paseando por la peatonal de Santa Fe, éramos estudiantes, estábamos paseando una noche por la peatonal de Santa Fe y en eso de estar de novios pasamos por ese restaurante de cadena de comidas rápidas de la M amarilla grande y se nos antojó un heladito, un conito. Se nos antojó el conito en realidad porque es lo más barato. Y estábamos ahí pidiendo el conito, ¿no? Esperando o haciendo la fila, no recuerdo bien, pero mientras estábamos ahí esperando, tenían la parte del servicio de los helados era hacia la peatonal, no tenías que entrar al restaurante para pedir los helados, era hacia afuera. Entonces estábamos esperando ahí, digamos, afuera, en la misma peatonal. Y por ahí sentimos que se acerca hacia nosotros, hacia donde estábamos nosotros, una moto, Sanelita 50, de esas retocadas. Vieron que los chicos les cambian los caños de escape porque la moto tiene que sonar, tiene que llamar la atención. En esa época, cuando uno era joven, escuchaba a la 1 de la tarde una moto así y no estaba durmiendo, entonces lo único que pensaba era, wow, ¿qué caño de escape le habrá puesto? Ahora uno a la 1 de la tarde escucha una moto así y dice, ay, ¿por qué ponen esos caños de escape y por qué andan a esta hora? Pero se acercaba hacia nosotros y sonaba la moto. Y se ve que no regulaba bien la moto porque se acercó hasta nosotros y paró ahí a unos 4 metros nuestro y tenía que mantenerla acelerando para que no se apague. Entonces y obviamente nosotros no teníamos intención de ir y confrontarlo y decirle, che, apagá eso, no nos gusta, esto es, mirá, hay un montón de gente acá que está sentada.
Lo miramos, pero mi novia, en un gesto de picardía y con una mirada cómplice, me mira y empieza a remedar el sonido de la moto. Entonces, por supuesto, viéndose escondida por el sonido real de la moto, ella empieza a hacer el ruido como, ¿no? Como una manera cómplice de expresarme que realmente era un desubicado el jovencito. Y la moto no regulaba bien, evidentemente, porque en un momento se le apagó de golpe la moto. Entonces el sonido de la moto de y quedó la voz de mi novia. Y el jovencito levantó la mirada y la miró, y vio que yo estaba al lado y me miró, y yo bajé la cabeza así, y la vi a ella, y ella estaba roja, avergonzada. Cuento esta anécdota porque en realidad no es nada grave, pero demuestra cómo a veces lo que nosotros sentimos y pensamos, si se exterioriza, nos puede hacer pasar un momento incómodo. Y hay muchas historias de este tipo, gente que por ahí se va a otro país y piensa que el que está ahí no entiende su idioma y se pone a sacarle el cuero, a decir de todo, y de repente del que estaban hablando les habla en el mismo idioma y dice, señora, yo sé hablar español y entendí todo lo que usted estuvo diciendo. O también pasa hoy por hoy con el tema del WhatsApp, a veces estamos mensajeando tan rápido y le estamos sacando el cuero a alguien y nos equivocamos y se lo mandamos al mensaje a esa persona y pasamos momentos incómodos. La situación es la siguiente, y escuchen la frase que voy a decir. Si nuestro sentir, nuestro pensar fuera siempre el mismo que el de Cristo Jesús, no tendríamos temor a que se exteriorice. ¿Sí o no? Pero fíjense la palabra que yo uso en esta expresión. Si nuestro sentir, nuestro pensar fuera siempre igual al de Cristo Jesús. Yo siempre digo que cuando en una frase, en algo que dice una persona, está incluida la palabra siempre o nunca, es una utopía. Porque el ser humano es un ser de excepciones. Siempre hay una excepción para el siempre o para el nunca. Pero si nosotros tuviéramos siempre, no se puede. ¿Qué me estás diciendo, Cristian? ¿Qué estoy diciendo? A ver, yo estoy diciendo que si todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, yo tuviera el sentimiento de Jesús, los pensamientos de Jesús, no tendría miedo de que se exterioricen. Pero eso es imposible. A veces solamente quiero actuar como Jesús y me cuesta. Vos me estás pidiendo que cambie mis pensamientos y sentimientos siempre. Y hoy justo salió ese tema, hoy en la escuela sabática, Martín un poco lo mencionó, y no quise profundizar más en el tema porque iba a terminar en el sermón de hoy. Pero lo que pasa es que parece imposible porque nosotros pensamos que lo tenemos que hacer nosotros con nuestros propios esfuerzos. Que vos estás solo en todo esto. Y el himno que cantábamos hoy al principio dice, Señor, pon tu espíritu en mí, a tus pies me postro, pon tu espíritu en mí. Y de eso se trata esto, de contar con Cristo, de contar con Dios. Él es el único, pero ese tiene que ser el objetivo de nuestra vida. Y está bueno que nos demos cuenta que es prácticamente imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender que nos tiene que llevar mucho tiempo. Cambiar nuestro carácter, lograr tener el mismo sentir y pensar de Cristo Jesús nos lleva mucho tiempo. ¿De qué? De comunión con Cristo, de entrega con Cristo. Tanto tiempo, queridos hermanos, que no deberíamos tener tiempo para preocuparnos por el sentir y el pensar de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro vecino, de nuestro hermano de iglesia, de cómo piensa, de cómo hace, de qué es lo que dice. No deberíamos tener tiempo porque nos lleva demasiado tiempo modificar nuestro sentir, nuestro pensar. Vamos a seguir con Joab. Joab, pícaro Joab. Por supuesto, lo que hizo Joab era imperdonable. A ocultas del rey David había matado a Abner, entonces él prácticamente podría haber recibido el castigo de la muerte, pero David lo perdonó.
Otro episodio de la historia de Joab, no lo vamos a leer por tiempo porque es bastante conocido además. Este perdón que recibió Joab en algún momento lo tuvo que pagar. David había tomado una mujer que no era suya, Betsabé. Le pertenecía a Urías el Eteo. Betsabé queda embarazada de David. Entonces David agarra y dice, Urías, tenés que ir a la guerra. Y a Urías mismo le manda una carta, le dice, ve y llévale esta carta a Joab. Y Urías va a la guerra con la carta que David le dio en mano, y cuando llega delante de Joab le dice, el rey ha enviado esta carta para ti. Y Joab abre la carta y en la carta le dice, necesito que pongas a Urías en el frente de batalla, donde están los más valientes, pero cuando lo pongas ahí, retírense de él, para que sea muerto. Y la historia muestra que Joab no escatimó en problemas, ¿no? No hizo ningún problema como para ver si esto estaba correctamente con respecto a su conciencia. David también sabía que si había alguien que podía llegar a realizar esta tarea era Joab, porque le debía un favor grande. Y esto fue, hermanos, directamente un asesinato. Un asesinato meditado por David y ejecutado por Joab sin ningún problema, porque la Biblia cuenta que Urías lo enviaron al frente de la batalla y luchó por su pueblo y murió. Y con este hecho yo quiero también hacer una pregunta que vamos a repetirnos hoy. ¿Cuánto estás dispuesto a separarte del sentir de Jesús para cumplir con tus propósitos terrenales? ¿Cuánto estás dispuesto a separarte del pensar, del sentir de Jesús y hacerla tuya para cumplir tus propósitos terrenales? Puede ser que no estemos hablando de tener que matar gente, no. Pero ¿qué estás dispuesto a hacer para lograr obtener lo que querés? Más dinero, un mejor vivir, un ascenso en tu familia para ganarte el favor de alguno. ¿Cuánto estás dispuesto a separarte del sentir y el pensar de Cristo para cumplir con tus propósitos terrenales? Vamos a 2 de Samuel 14, capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 19. Muchos años pasaron ya, David ya tenía hijos grandes y la familia de David había sido azotada como castigo por su gran error. Y era una familia ya catastrófica en cierto sentido. En medio de esta familia con muchos problemas, uno de los hijos de David, Amnón, decide abusar de su hermanastra, de su media hermana, ¿sí? Y de Tamar. La toma, la desecha, y eso para una mujer era muy terrible en esa época. Entonces el hermano de Tamar decide tomar venganza. Absalón decide ir tras Amnón y matarlo, ¿sí? Arma toda una fiesta, todo un tema ahí. Pasa un tiempo igual, pero lo termina matando. Cuando David se entera de este hecho, manda a que Absalón sea desterrado. Lo manda lejos, le dice, ya no eres bienvenido acá, andate. Entonces Absalón se va. Y muchos años pasaron en los que Absalón no estaba junto a su padre. Y dice que Joab veía que el rey no perdonaba a su hijo, pero sufría por él. Entonces acá hay un episodio en la Biblia donde uno lo mira a Joab y dice, qué bueno, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace Joab? Joab trae una mujer y le dice a esta mujer, yo les cuento todo rápido para que no tengamos que leerlo, pero después si quieren repásenlo. Le dice a esta mujer, ¿sabés qué? Entrá con el rey y decile al rey que sos una viuda que quedó con 2 hijos y que estos hijos en un momento se pelearon, se enfrentaron y al no haber nadie que los separe, uno de ellos mató al otro y que ahora el pueblo te está pidiendo que entregues al hijo vivo para apedrearlo por haber matado a su hermano y que tú le pides al rey que por favor te ayude para no quedarte sin un hombre en tu familia. Recuerda, ¿no es cierto?, que para una mujer quedarse sola y encima sin hijos era quedar abandonada. Entonces, pídele ese favor al rey.
Y la mujer entra, se presenta ante el rey y el rey le dice, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Y le cuenta esta historia. Y cuando el rey la escucha le dice, no te preocupes que yo voy a proclamar que nadie toque a tu hijo para que te sea de sostén. Nadie va a tocar a tu hijo. Y la mujer, después de que el rey da ese juicio, le dice, ¿me permite mi señor decir algo más? Por supuesto. Que no sepa el pueblo, mi señor, por amor a ti te lo digo, que no sepa el pueblo, que tú haces este juicio con mi hijo y que no eres capaz de hacer tú el mismo juicio con tu hijo. Y David, era la segunda vez que le hacían algo así. ¿Se acuerdan cuando el profeta Natán también le hace? David queda así como que, me dieron donde me duele. Pero se da cuenta de algo, David. Y fíjense, vamos a leerlo ahí en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 19. El rey le pregunta a esta mujer. El rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. No hay mejor forma que aplacar la ira de una persona que adulándolo, ¿no? Entonces el rey se ve que mandó a llamar a Joab y le dijo, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Gracias, Señor, por bendecirme con esta actitud, gracias. Y claro, me imagino Joab habrá estado contento porque se dio cuenta que sumó puntos para el rey. Porque el rey entendió que Joab quería lo mejor para su reino, quería lo mejor para su relación con su hijo. ¿Era ese el sentir o el pensar de Joab? Desenmascarémoslo. Ahí está, me salió un trabalengua ahí. Pasó un tiempo, Absalón volvió, pero siempre había luchas entre Absalón y David dio la orden de que le dijo a Joab, vence a Absalón, pero no toques su vida, no lo mates. No lo mates. Vamos a leer ahí en 2 Samuel 18, versículo 10 al 14. Viéndolo uno, recuerden que en medio de la batalla Absalón iba corriendo y su cabello se enredó en una encina, ¿sí? Y se ve que uno de los soldados pasó por ahí y lo vio. Entonces acá dice, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. Fíjense el sentir de este hombre, ¿no? Y comparémoslo con el sentir y el pensar de este simple soldado. El versículo 12. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisaí y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dados en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. ¿Estaba Joab preocupado por Absalón cuando hizo eso ante el rey? ¿Él amaba a Absalón? ¿Estaba Joab preocupado por la unión entre Absalón y su rey? No.
Dice la Biblia que Absalón era un joven hermoso. Dice que era alto, era imponente. Habla acerca de que tenía un rostro hermoso y hasta hay como una poesía para hablar de su pelo, de su larga cabellera, que al fin y al cabo termina siendo el motivo por el cual queda enredado en ese árbol, ¿no? Pero era muy lógico, a los ojos de cualquiera, era muy lógico que el que sucediera a David en el trono fuera Absalón. Y yo creo que realmente esto era un gran movilizante para que Joab quisiera sumar puntos para Absalón y se presentara y tratara de que el rey, qué mejor que Absalón supiera que gracias a Joab él había podido volver ante la presencia de su padre. Sin embargo, años después, cuando tuvo la oportunidad y lo tenía Absalón ahí débil, decidió matarlo. ¿Será que si él era tan cercano al rey y sin haber un sucesor, podría él haber quedado como rey? ¿Quién sabe cuál era el pensamiento que tenía? Lo que sí sabemos es que a Joab no le importaba hacer lo que tenía que hacer para cumplir con sus metas y propósitos. Tener poder, ser primero en el reino. ¿Cuánto estás dispuesto a separarte del sentir y el pensar de Cristo para cumplir con tus propósitos terrenales? Una cosita más, y con esto terminamos de analizar la vida de Joab. Pasó mucho tiempo y después de Absalón se levantó otro rebelde, Seba. Y David envió a Amasa, porque ya no confiaba más en Joab, después de lo que había hecho con Absalón. David envía a Amasa a luchar contra Seba, a que lo derrote. Pero le hace una promesa a Amasa. Fíjense ahí, 2 Samuel 19:13. 2 Samuel 19:13. Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Cuando Joab se enteró de esto, por supuesto, estaba convencido que tenía que hacer algo y que no iba a dejar las cosas así. Y para infortunio de Amasa, él se estaba demorando en cumplir con su misión. Y David, preocupado porque Seba podía llegar a obtener más poder, decide enviar a Joab a la guerra a ayudar a Amasa. Ve y ayuda a Amasa y cumple con esta misión. Leamos, hermanos, ahí en un capítulo más adelante, capítulo 20, versículo 8. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. En otras versiones dice, tiró la vaina. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. ¿Cuánto eres capaz de separarte del sentir y pensar de Cristo Jesús para cumplir con tus propósitos terrenales? El rey ya estaba viejito, se estaba por morir, y uno de sus hijos, Adonai, se autoproclama rey. ¿Quién lo apoyaba? Joab. Pero Betsabé, anciana, también entra ante David y le dice: no es justo que Adonai sea el rey. Tiene que ser Salomón el rey. Y dentro de sus últimas decisiones, David proclama a Salomón como rey. Y cuando Salomón es proclamado rey, se sale en búsqueda y en persecución de Adonai y todos los que a él lo apoyaban, inclusive Joab,
¿Qué hace Joab? Sale corriendo al templo de Dios, se mete adentro y se agarra del cuerno del altar de sacrificio. Una tradición que se tenía para aquel que era acusado de un crimen que había realizado sin premeditación. ¿Ustedes creen que los crímenes que Joab había realizado habían sido sin premeditación? Ahí mismo, en ese altar, Joab fue muerto. Y así terminó la vida de este hombre que había hecho lo que sea necesario para cumplir con sus propósitos terrenales. Pero cuando uno se aleja del sentir y el pensar de Cristo Jesús para cumplir sus propósitos terrenales, tarde o temprano eso termina. Y ahí terminó para Joab. Y si bien ahora todavía recordamos su nombre, lo recordamos pensando en un hombre que no hizo las cosas bien. Terminemos con Filipenses 2, 5 al 11, ahí donde habíamos leído cuando empezamos. Porque ahora veamos la carrera, la biografía resumida de Cristo. Versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no me alcanza la mano ni al de nadie para señalar dónde estaba Jesús primero, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Acá abajo se puso Jesús. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Allá abajo, teniendo la muerte del peor de los pecadores y transgresores de ese momento. Muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dios nos ayude a humillarnos, a despojarnos de nosotros mismos y hacernos siervos. Hermanos, me pareció importante este mensaje porque estamos entrando en una época de nuestro mundo en el cual nuestro carácter va a ser probado. Nuestro sentir o nuestro pensar va a ser probado. Si es que no ha sido ya probado aún, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos despotricado y hemos tenido sentimientos muy feos con algunas situaciones de estas de la pandemia? Pero hermanos, están pasando cosas en la cabeza de la sociedad, en la moralidad de la sociedad, muy evidentes ya, en las que ya a lo malo se lo llama claramente bueno, y a lo bueno nos está dando temor defenderlo, porque el mundo lo llama claramente malo. Estábamos a un paso de la época de zarandeo. ¿Saben qué es el zarandeo, no? El que va a preparar un pan, tira la harina en un tamiz y la azota, la golpea, la agita, la mete a prueba, la somete a prueba. ¿Para qué? Para que la harina buena caiga y con esa se pueda hacer el mejor pan. Estamos por entrar a una época donde nos van a zarandear, nos van a agitar, nos van a probar. Y ojalá que podamos ser del grupo de los santos hijos de Dios, aquellos que guardan los mandamientos y tienen la fe, el sentir y el mismo pensar que Cristo Jesús. Amén. Terminemos esta reunión alabando el nombre de Dios. Lo vamos a hacer con el himno Brilla Jesús, bajo el número 281. Nos ponemos de pie. Cristo, tu gran amor me
Amoroso Dios, bendito Señor, que estás aquí con nosotros, queremos en esta mañana pedirte a ti que podamos tener el mismo sentir que Cristo. Querido Dios, nosotros mismos no conocemos nuestros corazones, pero a ti nada podemos ocultar. Querido Padre, que nos ayude a autoexaminarnos y a poder dejar de lado, Señor, todas aquellas intenciones, malas intenciones que pueda haber en nosotros. Que como Cristo, Señor, nosotros podamos expresar lo que pensamos, porque solamente estamos conectados contigo, y que nos ocupemos de eso durante cada momento de nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, bendice a los hermanos que están, que van a ver esta meditación, que podamos reflexionar y a lo largo de este día y de todos los días, Señor, podamos permanecer en ti. Al salir de tu casa, Señor, queremos pedir tu dirección y tu compañía y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies del nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera y os conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro